Bienvenidos a Lo que calla mamá. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Suscríbete para descubrir relatos que tocan el alma y dejan huella. ¡Empezamos! La vida, dicen, es un libro escrito en la piel. Cada arruga, una página, cada cicatriz, un capítulo. Pero, ¿qué pasa cuando ese libro tiene secretos tan viejos y profundos que pueden cambiar el presente? Y hoy vamos a viajar de la mano de doña Inés, una mujer de 82 años que creyó que sus días de lucha habían terminado. Su única preocupación debería ser recordar qué planta regar. Pero el destino, o mejor dicho, su propio hijo, la obligó a librar una última y silenciosa batalla. Esta no es una historia de fantasmas o crímenes. Es la historia real de un confinamiento invisible, un amor filial que se torció en egoísmo, y la única arma que le quedó a Inés, el valor de la resistencia. Prepárense para escuchar el testimonio de la soledad que se oculta detrás de las puertas cerradas, y cómo un simple golpe en una ventana pudo devolverle la vida. El mundo de doña Inés, a sus 82 años, se había reducido a una geografía claustrofóbica. La pequeña habitación de servicio ubicada al final del pasillo, junto a la lavandería. Atrás quedaron los amplios salones que ella misma había decorado con esmero, la cocina soleada donde preparaba los guisos favoritos de su difunto esposo y el balcón lleno de geranios. Ahora solo existía el olor persistente a humedad, la luz mortecina de una única bombilla y la promesa incumplida de que ese arreglo era solo temporal. Ricardo, su único hijo, era la autoridad incuestionable de su nueva realidad. Un hombre que había cambiado el afecto por la conveniencia, repitiendo el mantra de que el encierro era por su propia seguridad. Ricardo esgrimía el riesgo de caídas y la supuesta confusión mental de su madre como justificación para arrebatarle hasta la última pizca de autonomía. Las palabras se habían convertido en barrotes. No quiero tener que preocuparme por ti, mamá. Es lo mejor para todos. La puerta de madera, gruesa y vieja, no tenía picaporte interno. Estaba asegurada por fuera con un cerrojo y un candado que chillaba al abrirse. Inés conocía el horario de ese cerrojo mejor que el reloj. Se abría 2 veces al día, con una precisión mecánica, una vez al mediodía para el almuerzo y de nuevo a las 7 de la tarde para la cena. Las comidas, depositadas con prisa en una bandeja oxidada, eran siempre lo mismo, caldos ligeros y purés. No había conversación, solo monólogos apresurados de Ricardo sobre sus problemas laborales o las cuentas de la casa, terminando invariablemente con la frase: ¿estás bien? Bien, hasta mañana. Doña Inés había intentado protestar al principio. Había golpeado la puerta con los puños. Había gritado el nombre de Ricardo hasta que su garganta se secó. En respuesta, solo había recibido la amenaza escalofriante de ser internada en un asilo estatal, un lugar que Ricardo describió con crueldad como el último escalón antes del final. Desde entonces, el silencio se había impuesto, un silencio cargado de resentimiento y dignidad. En su confinamiento, Inés se aferraba a los detalles para mantener su mente a flote. Había una pequeña ventana en el cuarto de baño, muy alta y cubierta por una rejilla de metal oxidada. No permitía ver el cielo, solo una franja del muro lateral del vecino. Sin embargo, por esa rendija, Inés lograba captar los ecos del mundo exterior, el trinar de los pájaros al amanecer, el claxon impaciente de los coches y, lo más importante, las voces difusas de los transeúntes. Era su única evidencia de que la vida seguía su curso más allá de esa pared. En un rincón de la habitación se encontraba el único mueble que no estaba atornillado, una mesita de noche de madera maciza, pesada y baja. Inés, debilitada por la falta de sol y el confinamiento, la miraba con una intensidad renovada. Entendió que esa mesita era su único instrumento para la resistencia, el único medio que le permitiría quizás alcanzar esa ventana para hacer un ruido, para ser vista, para romper el silencio forzado que la estaba ahogando lentamente. El desafío era monumental,
pero la necesidad de ser escuchada era más fuerte que el miedo. El confinamiento forzoso obligó a doña Inés a convertirse en una experta en la rutina. Su reloj interno se sincronizó no solo con las comidas de Ricardo, sino también con los sonidos de la casa que daban certeza de su ausencia. Sabía que las mañanas, después de las 7, eran el periodo más seguro. Ricardo salía hacia el trabajo, y solo el silencio vacío y profundo de la vivienda permanecía. Era su ventana de tiempo, su única oportunidad de mover la mesita de noche. La mesita era de caoba oscura, pesada y antigua, un vestigio de la época en que esa habitación era un cuarto de invitados. Para su cuerpo frágil, cada intento de moverla era un esfuerzo casi insoportable. Sus manos nudosas se aferraban a los bordes y, utilizando toda la fuerza que le quedaba en las piernas, tiraba con movimientos cortos y espasmódicos. El suelo de cemento desnudo facilitaba un leve arrastre, pero el rasguño que producía era su mayor enemigo. Ricardo había dejado claro que no toleraría ningún desorden o ruido. Si escuchaba algo inusual, la castigaría con días de pan y agua. Por eso Inés había desarrollado una técnica meticulosa: empujar la mesita solo cuando escuchaba un ruido fuerte proveniente de la calle, como el motor de un camión de reparto o el grito de los niños jugando en el parque cercano. Era una danza agotadora de espera y esfuerzo. Pasó una semana entera dedicada a mover el mueble. Los músculos de Inés dolían constantemente, y el miedo a ser descubierta era un escalofrío perpetuo. Pero cada centímetro ganado la acercaba a la ventana, su objetivo final. No se trataba solo de alcanzar la rejilla. Se trataba de probarse a sí misma que aún era capaz de desafiar la prisión que su propio hijo le había impuesto. Finalmente, una tarde, la mesita quedó perfectamente colocada bajo la ventana del baño. El corazón de Inés latía como un tambor. Subió con una mezcla de vértigo y triunfo, usando la mesita como un escalón inseguro. La posición era incómoda, encorvada bajo el techo bajo, pero logró acercar su rostro a la rejilla de metal. El aire fresco que la golpeó fue un alivio embriagador, una bocanada de libertad. Podía ver un fragmento del jardín del vecino y, más importante aún, podía escuchar con claridad las conversaciones y los ruidos. Mientras se inclinaba, su oído captó un sonido familiar, el cantarín murmullo de una mujer que regaba las plantas al otro lado del muro. Era Clara, su vecina, la única persona que Inés sabía que podría recordar su risa y su voz. La oportunidad era ahora o nunca. Desde la mesita de noche, inclinada precariamente bajo la rejilla, doña Inés podía oler la tierra mojada y los jazmines del jardín de al lado. El sonido de la vecina, Clara, era nítido. Estaba canturreando una vieja melodía mientras susurraba a sus rosales. Inés se dio cuenta de que esta era la oportunidad única que había arriesgado todo por conseguir. Intentó gritar, pero su voz, atrofiada por meses de silencio y desuso, era un susurro rasposo y débil, apenas un jadeo tembloroso que se perdió en el murmullo del viento. La desesperación la invadió. El miedo de que todo su esfuerzo fuera en vano era tan paralizante como el propio encierro. Se obligó a concentrarse. Recordó los ejercicios de respiración que le había enseñado su madre. Llenó sus pulmones y con toda la fuerza que le quedaba en el pecho, golpeó la rejilla de metal con el nudillo. No fue un grito, sino un sonido sordo y metálico, fuera de lugar en la paz del jardín. Al otro lado, Clara se detuvo de golpe. Había estado tarareando, concentrada en quitar las hojas secas, y el ruido seco la hizo levantar la cabeza. Miró hacia la tapia, luego hacia el cielo. El sonido era extraño, no era ni un pájaro ni una rama. Parecía provenir del muro lateral de la casa de Ricardo, justo donde sabía que se ubicaba la vieja habitación de servicio. Clara se acercó con cautela a la valla. Hacía tiempo que la ausencia de Inés le había levantado sospechas. Ricardo siempre tenía una excusa. Está durmiendo, no se siente bien, mejor que no la molesten. Pero la última vez que la había visto, Inés estaba perfectamente lúcida.
solo un poco frágil. Ahora, ese ruido. Inés, sintiendo que la vecina estaba cerca, golpeó de nuevo la rejilla, esta vez con una fuerza renovada por la adrenalina. Luego, forzó un quejido prolongado, un lamento de angustia que sí logró cruzar la distancia y el metal. Clara se quedó helada. Ese sonido agudo y desesperado no era el de un animal, era el sonido del sufrimiento humano. Cruzó las pocas dudas que le quedaban. Sabía que Inés no estaba en reposo. Algo terrible estaba sucediendo al otro lado de ese muro. La vecina se retiró del jardín, no sin antes fijar bien la ubicación exacta del ruido. El rostro de Clara, antes jovial, se tornó grave y decidido. Ella no iba a permitir que ese silencio continuara. La tarde se sentía pesada para Clara. La melodía que había estado tarareando en el jardín se había desvanecido, reemplazada por el eco perturbador del golpe en el metal y el quejido ahogado. La duda la carcomía. ¿Era realmente su deber inmiscuirse en los asuntos familiares de Ricardo y doña Inés? La línea entre ser una buena vecina y una entrometida se sentía peligrosamente delgada. Intentó justificar la actitud de Ricardo. Quizás Inés estaba realmente delicada, quizás el encierro era una recomendación médica, pero entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué la negativa a dejarla ver a su vieja amiga? La última vez que había visto a Inés, sus ojos, aunque cansados, estaban llenos de vida y humor. El sonido que escuchó no era el de una mujer bien cuidada, era el sonido de la desesperación. Clara sabía que si se equivocaba, Ricardo nunca la perdonaría y la convivencia en el barrio se haría insoportable. Pero si no actuaba y algo le sucedía a Inés, esa culpa la perseguiría para siempre. El recuerdo de la expresión de Inés durante su último encuentro, ese brillo de dignidad a pesar de la edad, la impulsó a dejar de lado el miedo. Se dirigió al teléfono de su cocina, un aparato antiguo con el dial desgastado. Se sentó y respiró profundamente. No iba a llamar a la policía inmediatamente. Necesitaba que la ayuda fuera discreta y especializada. Marcó el número que una vez había visto anunciado en un cartel comunitario. El número de los servicios sociales. Cuando la operadora contestó, la voz de Clara, habitualmente fuerte, sonó firme pero temblorosa. «Necesito reportar un caso urgente de posible maltrato y abandono», comenzó. Describió con precisión la dirección de Ricardo, la ubicación de la habitación de servicio, las excusas vagas que le daban y, sobre todo, relató el incidente de la ventana, el golpe metálico y el lamento humano que había escuchado. «No tengo pruebas, solo mi palabra y el silencio de mi vecina», concluyó Clara. «Pero estoy segura, doña Inés está en peligro». Al colgar, un inmenso peso se disipó de sus hombros, aunque fue reemplazado por la ansiedad de la espera. Había arriesgado su tranquilidad, pero había respondido al clamor de una mujer indefensa. La máquina de la ayuda social ya estaba en movimiento. Ahora solo quedaba esperar a que la luz de la justicia encontrara la puerta de la oscura habitación de servicio. El sol se estaba poniendo cuando Ricardo regresó a casa. La frustración del día se reflejaba en su rostro. Entró con brusquedad, tiró las llaves sobre la mesa y se dirigió directamente a la nevera, ignorando el silencio de la casa. Justo cuando iba a servir su bebida, un golpe seco y autoritario resonó en la puerta principal. Ricardo abrió y se encontró con una escena que lo hizo palidecer. Dos personas con insignias oficiales, un hombre y una mujer de servicios sociales, acompañados por un uniforme de policía de aspecto serio. La trabajadora social, sin rodeos, mostró una orden judicial. «Estamos aquí para verificar el bienestar de la señora Inés Sánchez», declaró. «Necesitamos acceder a la habitación de servicio inmediatamente». Ricardo intentó oponer resistencia, su voz elevada y temblorosa. «Esto es ridículo. Es una invasión de mi privacidad. Mi madre está delicada, reposando. No puede ser molestada». El oficial de policía dio un paso adelante, y la orden silenciosa de la ley bastó para que Ricardo se hiciera a un lado.
La comitiva avanzó por el largo pasillo hasta el final. Ricardo, completamente derrotado, dudó al abrir el candado y el cerrojo. El ruido del metal al ceder resonó como el final de una sentencia. Cuando la pesada puerta finalmente se abrió, la luz del pasillo irrumpió en el pequeño cuarto, revelando a doña Inés. Estaba sentada sobre la mesita de noche, justo bajo la rejilla de la ventana, como si hubiera estado esperando. Su cabello plateado estaba desordenado, y su rostro, aunque demacrado por el encierro, mostraba una calma inesperada. El trabajador social varón fue el primero en reaccionar. Apartó a Ricardo con un gesto y se arrodilló suavemente junto a la anciana. «Somos de los servicios sociales, doña Inés. Venimos a ayudarla. Una vecina nos avisó». Al escuchar la palabra vecina, los ojos de Inés se dirigieron a la ventana. Un destello de agradecimiento y lucidez cruzó su mirada. No lloró ni gritó, simplemente asintió, una leve inclinación de la cabeza que significaba un reconocimiento de la justicia. Su dignidad, intacta a pesar de su prisión, lo dijo todo. Mientras la sacaban envuelta en una manta y la preparaban para una revisión médica urgente, Inés pasó junto a su hijo. Ricardo intentó murmurar excusas, quizás incluso una disculpa, pero ella no lo escuchó. Sus ojos ya no estaban en él, sino en la luz del pasillo, la luz de la libertad. La puerta de la habitación de servicio se cerró de nuevo, pero esta vez el silencio no era de encierro, sino de final. Gracias al coraje de una vecina atenta, una vida se había recuperado de la oscuridad. La historia de doña Inés nos recuerda que la edad no borra la dignidad ni la necesidad de ser visto y escuchado. La valentía de una vecina atenta no solo terminó con el encierro, sino que también abrió un camino a la justicia, demostrando que el silencio cómplice es el mayor enemigo de los vulnerables. Si esta historia les ha conmovido, si les ha recordado el valor incalculable de nuestros mayores, por favor, déjenlo saber con un me gusta y un comentario. Queremos leer sus reflexiones. Y si creen que estas historias de vida merecen ser contadas, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No se pierdan el siguiente video. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la verdad. Suscríbete para descubrir relatos que tocan el alma y dejan huella. No te pierdas la próxima historia. Bye bye.